Hay una controversia típica que es la de María, Madre de Dios. Pero ¿cómo podemos decir que María pueda llegar a ser Madre de Dios? Este término que se ha usado tantísimas veces a lo largo de la historia, el de la Theotokos, Madre de Dios. Pero bueno, esto que parece ser una locura para el mundo protestante, es muy sencillo de reconocer a lo largo de la Sagrada Escritura. Nosotros sabemos que en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, narra cómo fue desde el inicio, en donde la palabra con mayúscula, el verbo, estaba junto a Dios y ese verbo, esa palabra, era Dios. Y va a narrar toda esta expresión, nos va a presentar a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Juan se va a tomar ese trabajo y va a llegar un punto en el verso 14 donde nos va a decir que esa palabra, ese verbo, que hasta ese tiempo no se conocía, de hecho el pueblo judío interpretaba que Dios era una sola persona, pero bueno, sabemos que después en este momento de la revelación se va a presentar a esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Y vemos en el verso 14 que dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, dice Juan, hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Bueno, aquí está la presentación de esta segunda persona. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver con María, Madre de Dios? Bueno, la palabra se hizo carne. ¿En quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Surgen todas esas preguntas. Bueno, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Yo quiero hacer acá una aclaración que me parece importantísima. Importantísima. Nosotros sabemos que, de hecho, lo dicen la gran mayoría de las Biblias. Lo estoy viendo ahora y lo voy a leer. Dice, el Evangelio según San Lucas fue redactado por este compañero de viaje del apóstol San Pablo. O sea, Lucas, este médico griego, sabemos por la tradición, que era discípulo de San Pablo. Por lo tanto, no caminó con los apóstoles en el tiempo de Jesús, no conoció personalmente a Jesús, pero sabemos que más o menos unos 50 años después de la muerte de Jesús, unos 50 años, escribe esto, el Evangelio. O sea que después de 50 años, lo que Lucas va a narrar es lo que enseñaba el cristianismo primitivo. Había una iglesia ya formada, ya fundamentada, y esa iglesia iba enseñando, proclamando el Evangelio, esta verdad de fe que nos va a enseñar San Lucas. Yo quiero que prestes atención. Dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. O sea, ¿qué está diciendo Lucas? Yo antes de ponerme a escribir, me fui a buscar a los testigos oculares y a los servidores de la palabra, a esos que estuvieron en el inicio, en el tiempo de Jesús. Y dice, por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti. O sea que lo que Lucas nos va a contar era lo que enseñaba la iglesia primitiva ya después de 50 años. Y hay algunos detalles que uno puede decir, pero a ver, ¿para qué puso este dato si esto se lo debe haber inventado él? O sea, qué detalle que no tiene sentido. No, sí, tiene mucho sentido. Por eso vamos a tratar de ir viendo uno a uno. Primero nos narra el acontecimiento de lo que es la Anunciación. El ángel Gabriel, que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel entra en su casa,
Y le hace la anunciación. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? Y acá viene, verso 31. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. A ver, María va a dar a luz al Hijo del Altísimo. Por lo tanto, por una cuestión de sentido común, María, al dar a luz al Hijo del Altísimo, es María la madre del Hijo del Altísimo. ¿Y el Hijo del Altísimo quién es? La segunda persona de la Santísima Trinidad y por lo tanto es Dios. Es Dios. Sabemos todos que Él es el Emanuel anunciado ya en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, ¿no? Donde dice que nacerá el Emanuel, el Dios con nosotros. Que esto, si vas a Mateo 1:21, vas a ver que esa profecía se cumplió en María. Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y como sabemos que Él es Dios, María, por el sencillo hecho de concebir y dar a luz a ese hijo, que es Hijo del Altísimo, sabemos que María es la Madre de Dios. Pero es la Madre de Dios en orden a esta cuestión de que antes de María Dios no existía y María es la primera, María es una diosa. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Sencillamente María llevó en su seno a la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo concibió, lo dio a luz, lo parió, como quien dicen, bueno, de una forma, quería decir, un modo también especial, no como el resto de las mujeres, pero bueno, eso sería tema para otra cuestión. Vamos a saltar. Dice, por eso el niño, estamos Lucas 1, capítulo 1, verso 35. El Espíritu Santo, acá está la tercera persona de la Santísima Trinidad, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo, o sea, Dios el Altísimo, Espíritu Santo Dios, el Altísimo Dios, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño es la segunda persona, también es Dios, será santo con mayúscula y será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, María da luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Hijo de Dios. Esto ya uno se da cuenta que María es la madre del Hijo de Dios, María es la madre de Dios. No, pero es una locura. Bueno, espera. Espera, ¿por qué? Es muy sencillo. Lo dice acá el Señor, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Pero bueno, para nuestro entendimiento muchas veces sí lo hay. Vamos a ver qué va a decir Isabel. Isabel, ¿por qué? Porque en ese momento el ángel le dice que su prima Isabel, que era estéril, que era vieja, estaba embarazada. ¿De quién? Bueno, de Juan el Bautista, ¿no? Entonces María se fue, partió y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá, etcétera, etcétera. Apenas esta oyó, o sea, cuando llega María, dice, apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, Juan Bautista saltó, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. O sea, ¿qué dice esta persona llena del Espíritu Santo? Bueno, alaba a María. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y acá viene la enseñanza. ¿Quién soy yo? Fíjate que el quién soy yo, esta mujer, Isabel, se siente pequeñísima ante la presencia de su prima María. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, la madre de mi Señor, Señor, ¿quién es? Dios. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Dios, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Te das cuenta? La misma palabra nos está explicando que ya Isabel reconocía en ese momento a María como la madre de mi Dios, la madre de mi Señor.
la madre de mi Señor. Entonces, ya estamos viendo que Lucas, 50 años después, 80. ¿Por qué? Porque 50 después de la resurrección, pero Jesús tenía más de 30. Entonces, 80 años después de este acontecimiento, de este suceso, Lucas narra que esto se seguía enseñando. ¿Qué se seguía enseñando? Que cuando María llega a casa de Isabel, pasó esto y ella le dijo esto y aquello. Fíjense, la alabanza a María, el reconocimiento como María, Madre de mi Dios, de mi Señor. O sea, ¿te das cuenta? Vuelvo a Lucas 1, desde el verso 1. Después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti. Entonces, date cuenta que 80 años después, se seguía enseñando esto, ¿no? Que María era bendita entre todas las mujeres y que Isabel había dicho a María: ¿quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a visitarme? Bueno, podríamos profundizar muchísimo más sobre el tema, pero creo que está clarísimo, clarísimo. La Theotokos, la madre de Dios, la madre de mi Señor, la madre de mi Dios, es María, aquella que llevó en su seno, como el mismísimo ángel Gabriel, que fue enviado por Dios, le dijo, ¿no? Alégrate llena de gracia, ¿por qué? Porque el Señor está contigo. Y debido que para ese Señor no hay nada imposible, no hay nada imposible, tú serás, María, la madre del Hijo del Altísimo, aquel que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Espero que te haya sido de utilidad, que Dios te bendiga. Seguimos adelante con este itinerario de Rincón de Apologética Católica.